Yo recuerdo cuando yo me convertí y vine al Señor, fue uno de los primeros coritos que aprendimos. Y es un corito que uno lo canta y lo canta y lo canta y lo canta y lo canta. Y entre más lo canta, más los ríos de agua viva fluyen. Amén. Porque es el gozo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. El Señor le bendiga. Amén. Aleluya. Bueno, es un placer, una bendición estar con ustedes aquí en esta tarde. Hace un tiempito que no vengo a compartir con ustedes y tener confraternidad con ustedes, los pastores, de esta linda obra que Dios está haciendo aquí en New Life. Amén. Y no hay nada como venir a la casa del Señor y orar y adorar y alabar. Amén. Y encontrarnos con Dios. Así que en esta tarde le traigo saludos de mi esposa Carmen, que no pudo estar con nosotros. Nosotros acabamos de llegar de Florida y mientras estaba sentado ahí, yo me tuve que sentar porque todo el día he estado de pie. Ya he predicado 2 veces. La semana pasada, este fin pasado, prediqué 3 veces. Y ya voy a rumbo a 3 veces hoy. Y acabamos de llegar de Florida, a donde estuvimos por la semana pasada, un tiempo de refrigerio, pero también predicar y compartir el mensaje de la palabra de Dios en Miami, a donde tuvimos a ir con unos amigos que hemos conocido por años, 35 años. Y fuimos a compartir. El hijo de él es pastor ahora de una obra muy preciosa, muy linda. Todos los hijos reciben al Señor, los nietos, todos están en la iglesia y Dios ha levantado una obra maravillosa ahí en Miami. Yo no había ido a Miami por muchos años. Y me di cuenta que esa ciudad ha crecido tremendamente. Creo que tienen como 6 millones de personas. Es algo terrible lo que está pasando ahí. Y ahora van a construir el mall más grande en América. Se va a construir en Miami. Va a ser una competencia para Disney. Pero a la misma vez es una buena oportunidad para el Evangelio, para la obra del Señor. Amén. Porque donde hay crecimiento también hay oportunidades para traer la obra del Señor, y es lo que esta iglesia está haciendo. Pero me siento contento de estar con ustedes. Creo que esta semana pasada o 2 semanas atrás celebraron 5 años, 3 años, 3 años, 3 años. Qué ligero se va el tiempo, ¿verdad? Se va muy ligero. Por eso es que tenemos que hacer lo que vamos a hacer, hay que hacerlo rápido, porque el tiempo pasa tan ligeramente que ni cuenta nos damos. Pero les felicito, y de parte de la pastora Carmen y de mí le traemos saludos y oraciones, que Dios nos siga bendiciendo grandemente. Dios los ha usado a los hermanos Navidad aquí, amén. ¿Cuántos son bendecidos? Porque tienen unos buenos pastores, amén. Pastores fieles que han estado ahí consistentemente y se han mantenido firme, sirviéndole al Señor aquí en la obra que Dios está haciendo. Y la obra de Dios es muy linda, muy maravillosa, porque sabemos que es a través de la iglesia que Dios transforma a las personas, y Dios toca a la gente y la juventud también, y nuestros niños. Y yo siempre he pensado que no hay nada como la familia de Dios. La familia de Dios es grande, amén. Tenemos una familia grande. ¿Cuántos están agradecidos por la familia de Dios? Amén. Cada uno de nosotros somos hermanos, amén. Aquí no hay primos, todos somos hermanos, amén. En el Señor no hay primos, somos hermanos
en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y hablaba, hermano, de la película, y Dios la está usando ahora grandemente. Últimamente se premiere, ¿cómo se dice premiere en español? Se estrenó en el sur de África. Hace 2 meses atrás que se estrenó en el sur de África, y recibimos una invitación de ir allá, pero acabamos de llegar de Colombia, a donde estuvimos, y Dios se movió grandemente en Colombia. En los últimos 2 años la película ha tomado ha tomado un éxito tremendo, y ahora en septiembre The Latin Ballet ha hecho un musical de la película que se va a estrenar en Richmond aquí en el mes de septiembre, y le vamos a dar la fecha. Yo creo que eso va a ser algo muy muy poderoso, y vamos a ver que Dios va a tocar mucha gente, muchas personas. Todos los días estamos recibiendo cartas, emails y texts de personas, especialmente de América Latina, donde Dios está tocando familias, jóvenes, que Dios los ha tocado, y están viniendo a los programas que tenemos aquí, a donde Dios se está moviendo grandemente. No hace mucho llegó un joven de Arizona que la mamá vio la película y el hijo estaba completamente en las drogas, y ella le compartió sobre la película. Vieron la película juntos. Tan pronto él vio la película, tomó el teléfono, llamó, y hoy está aquí. Ya lleva 1 mes que está aquí, y Dios lo ha transformado completamente. Todos los días estamos recibiendo llamadas, y estamos recibiendo personas que necesitan el poder de Dios en su vida, porque sabemos, ¿verdad, hermanos?, que solamente Jesucristo es el que puede transformar a las personas. Solamente Dios nos puede transformar. Nosotros no podemos hacer eso, pero sabemos que Dios lo puede hacer todo. Así que oren por esta obra, oren, porque son parte ustedes de esta obra que Dios está haciendo. Y ahora la película va para Europa. También se va a estrenar allá en muchos de los países, en Brasil, y cada vez que esta película, esto es un mensaje que es para hoy, aunque eso pasó hace años atrás en mi vida, pero Dios está usando esta historia porque es una historia moderna, porque sabemos que el problema es un problema moderno, y el problema con el opio, las drogas, eso ha crecido, las pandillas también. Ahora, esta semana salió un reporte nuevo que el MS-13 no es la única pandilla que existe ahora aquí en los Estados Unidos. Hay otra pandilla que se ha levantado, tan poderosa y posiblemente más poderosa de los MS-13. Así que esto es algo que es muy real con la juventud, con nuestra sociedad. Pero sabemos, ¿verdad?, que nuestro mensaje es un mensaje moderno también. Es un mensaje de hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que animarnos a seguir haciendo la obra. Dios ha puesto en mi corazón en los últimos meses de compartir con la iglesia sobre el evangelismo, sobre alcanzar a nuestras amistades, nuestros familiares, los jóvenes. Esta generación necesita de Dios, y nosotros, la iglesia, tenemos el mensaje. Nosotros tenemos la solución, y tenemos que hacer todo lo que podamos hacer, especialmente a orar. Ahora, en esta tarde quiero traerles un mensaje que lo prediqué en la iglesia de habla inglés. Es un mensaje que Dios me dio para la iglesia, y cuando yo digo la iglesia, todos somos parte de la iglesia, ¿verdad? Todos somos miembros. Mientras estaba en Florida, en Miami, Dios me dio este mensaje,
para la iglesia y prediqué una parte corta, mínima de lo que Dios me estaba hablando con los jóvenes en Miami. Y habían como 100 jóvenes en la reunión y 15 de ellos se entregaron al Señor. Amén. O sea que Dios se movió grandemente. Y mientras compartía, Dios me estaba hablando en mi corazón que este es el mensaje que hoy necesitamos en la iglesia. Así que en esta tarde quiero hablarles sobre el poder de nuestras experiencias en Cristo. El poder de nuestras experiencias en Cristo. Todos tenemos alguna experiencia, amén. Todos tenemos alguna experiencia, pero sabemos que hay poder en esa experiencia que tenemos en Jesucristo. Y es algo que hoy la iglesia necesita, porque cuando hablo de experiencia estoy hablando de un encuentro con Dios. Encuentros que podemos tener con Dios y tenemos con Dios. Así que voy a leer del Antiguo Testamento, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. Vamos a fijarnos lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, todos vamos a decir Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. Amén. Es la experiencia más maravillosa que podemos tener. Y una de las bendiciones que el Espíritu Santo siempre me ha demostrado para mi vida personal ha sido mis experiencias personales con Dios. Desde recién convertido, siempre he pensado en las experiencias que he tenido con Dios, y especialmente ese primer encuentro que todos tenemos cuando venimos a Jesucristo. Porque cuando venimos a Jesucristo, ¿cuántos saben que es un encuentro con Dios? Es un encuentro con Dios, no un encuentro con la religión o una iglesia, pero es un encuentro vivo con Dios que transforma nuestras vidas. Y recuerdo cuando comencé, especialmente como un cristiano joven, que apenas estaba comenzando, llevaba 2 o 3 meses en el Señor, y comencé a leer la Biblia. Después de venir al Señor, comencé a leer la Biblia, y leía la Biblia todos los días. Me enamoré de la palabra del Señor, me gustaba leer la Biblia. Yo no tenía ningún plan especial, no sabía mucho, ni sabía cuántos libros habían en la Biblia, no conocía muy bien los libros de la Biblia, pero porque tenía una sed para Dios, comencé a leer la Biblia y leía un poquito del Antiguo Testamento y leía un poquito del Nuevo Testamento, y muchas veces pasé momentos a donde me encontraba solo con Dios, leyendo la Biblia, como un recién convertido, 2 o 3 meses en el Señor. Y a donde yo estaba en un campamento en las montañas de Pennsylvania,
a donde me llevaron de Nueva York después que me convertí. El pastor David Wilkerson había abierto esta finca, esta granja para jóvenes que tenían problemas con drogas y pandillas, y ahí me llevaron. 2 semanas después de ser convertido me llevaron ahí, y ahí en ese lugar había una parte de esa granja, había un bosque, y muchas veces yo me iba a ese bosque solo, y como un nuevo cristiano me metía en el bosque, y ahí leía yo la Biblia, leía la palabra de Dios, y algunas veces leía sobre los ángeles y leía sobre los milagros, y tenía tanta hambre para las cosas de Dios que mientras yo leía sobre los ángeles, muchas veces en el Antiguo Testamento, yo pensaba que de momento un ángel iba a aparecer, que de momento los ángeles se iban a aparecer, porque mi sinceridad y el hambre que tenía, anhelaba encontrarme con las cosas de Dios. Amén. Aunque la experiencia más grande fue la salvación, pero ¿cuántos saben que no solamente Dios nos da experiencia en la salvación, pero también Él añade a nuestra salvación? Amén. Y podemos tener otros encuentros con Dios también, que nos bendice, sea leer la Biblia. Y no solamente leer la Biblia, porque el asunto no es solamente tener conocimiento de la letra, porque Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Ven? Pero debemos de buscar y debemos anhelar tener encuentro con Dios. No importa cuánto tiempo estemos en el Señor. No me importa que ya tenga 500 años en Cristo. Si todavía está en esta tierra, necesitamos más de Dios. Amén. Necesitamos encontrarnos con Dios. Así que hoy quiero hablarles sobre el poder de nuestras experiencias en el Señor. Y hay 3 puntos que les quiero dar. El primero es confirmación. Porque si hay algo que nuestra experiencia en Cristo cumple en nosotros, es que confirma nuestra fe. Amén. Tu experiencia en Dios confirma tu fe personal en Dios. Si hay algo que va a confirmar lo que tú crees, es tu encuentro con Dios. Amén. No solamente tener el conocimiento, pero tener la experiencia. Amén. Conocer a Dios. Luego, en segundo lugar, nuestras experiencias en Cristo nos sostienen. Y luego, tercer lugar, nuestras experiencias en Cristo nos equipan para las batallas. Porque ¿cuántos saben que como creyentes tenemos batalla en esta vida? Amén. Tenemos batalla. Hay guerras espirituales que nos confrontan todos los días. Así que en primer lugar son nuestras experiencias que confirman nuestra fe en Jesucristo. Y no hay nada que logre lo que nuestra experiencia en Jesús, nuestra experiencia personal que confirma lo que creemos. Confirma esa relación con Dios. No hay educación, no hay información que se pueda comparar con una experiencia personal, una experiencia que transforma nuestra vida. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, la palabra de Dios dice: de modo, si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Pablo dice: he aquí, todas son hechas nuevas. Es una experiencia que no se puede dudar, porque es un milagro de transformación. Y es algo muy importante para cada creyente. Hay una expresión en inglés que se dice been there, done that. He estado ahí, he hecho eso, ¿verdad?
Muchas veces cuando tomamos algún viaje a algún país o vamos a algún lugar de gran interés, por ejemplo, cuando usted va a Disney World, ¿verdad? Especialmente los niños, pero también nosotros los adultos, compramos lo que llamamos el t-shirt, ¿verdad? Y nos ponemos el t-shirt, y el t-shirt es una señal que hemos estado en Disney World, que hemos estado ahí, ¿verdad? Y la experiencia personal, no hay nada como una experiencia personal, aún en el mundo de negocios. Si van a tener éxito en lo que están haciendo, en el mundo del profesionalismo, se necesita experiencia, porque cuando tú tienes experiencia, no solamente prueba que tú has estado ahí, pero también prueba que tú sabes lo que estás diciendo, que tú sabes lo que estás comunicando. No hay nada peor que un cristiano sin experiencia, un cristiano que no ha tenido encuentro con Dios. Porque muchas veces pensamos que si somos parte de la iglesia, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y domingo tras domingo, como muchas personas que vienen a la iglesia 52 semanas al año, pero nunca tienen un encuentro con Dios. ¿De qué nos vale entonces nuestra fe de no tener un encuentro con Dios, de no tener experiencia en nuestra fe? En esta semana que nos preparábamos para ir a Florida, porque para que Carmen y yo nos vayamos de vacaciones, aunque sea que nos vamos a ir por una semana, necesitamos 3 años de preparación. Porque es difícil cuando uno es responsable por un ministerio como el que tenemos nosotros, y hay tantas cosas, tantas actividades. Y bueno, nos preparamos, hicimos el equipaje, nos preparamos el van, ya sabíamos que íbamos a salir a tal hora, y ese día cuando íbamos a salir, la noche antes Carmen se enfermó gravemente y se levantó medianoche enferma, por la mañana temprano enferma, estaba hasta vomitando, se veía pálida, y cuando yo la vi así y miré a nuestro equipaje, yo dije, oh Dios, ¿qué está pasando aquí? Y lo primero que me pasó por la mente fue, vamos a tener que cancelar el viaje, no vamos a poder ir. Y luego pensé, Señor, pero tengo un compromiso a predicar en Miami, y la iglesia ha anunciado que nosotros vamos a ir, y luego nuestra vacación que se ha planeado, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible? Y entonces de momento me encontré entre dos pensamientos, y el enemigo vino, y ¿cuántos saben que el diablo habla también, verdad? Y el enemigo vino y me dice, sí, no vas a poder ir, vas a tener que cancelar todo este viaje. Y cuando yo miraba a Carmen y la veía en la situación que se veía, pues como que me desesperé, pero de momento me vino un pensamiento. Y el pensamiento fue del Espíritu de Dios que me habló y me recordó que yo había estado en esta misma situación anteriormente. Y comencé a pensar, y Dios me lo reveló, y Dios comenzó a hablar a mi corazón, que cuando Dios está listo para bendecirte, la tormenta va a venir, la prueba va a venir. Y en estos momentos yo le dije al diablo, tú eres un mentiroso, tú eres un mentiroso. Nosotros vamos a ir a Miami. Y en ese momento llegó Rosalinda, que iba a ir con nosotros, nos iba a ayudar también a manejar, porque íbamos a manejar hasta Miami, 14, 15 horas, pero queríamos hacerlo, era parte de nuestro plan. Y cuando Rosalinda llegó, comenzamos a orar, y de momento comenzó a levantarse esa nube. Esa nube se levantó. Cuando llegamos a Miami, tuvimos un viaje maravilloso. Allá en Miami, toda esta semana, la salud de Carmen estaba perfecta.
Pero luego comencé a pensar cuando comenzamos a ministrar, cuando comenzamos a predicar y cuando el primer servicio que tuve fue con los jóvenes y 15 jóvenes pasaron al altar para entregarse a Cristo. El próximo día fue el domingo, prediqué 2 servicios, 40 almas vinieron a Cristo. El lunes por la noche le prediqué a los hombres de la iglesia y el altar se llenó de hombres, de varones, recibiendo liberación de problemas interiores, personales que tenían, y Dios se movió grandemente. Y cuando vimos el cuadro completo, Dios me habló a mi corazón y me recordó de mi experiencia y experiencias en el pasado, porque son esas experiencias, hermano, que vienen a confirmar tu fe en Jesucristo, que el Dios al cual nosotros servimos es el Dios vivo, el Dios de la gloria, y no hay nada imposible para Él. No importa qué tan grandes sean los problemas o las circunstancias. Hoy más que nunca, la iglesia necesita un encuentro fresco con Dios. Todos necesitamos experiencia con Dios. Experiencias nuevas, frescas, que vengan a confirmar lo que Dios ha comenzado en nosotros. Amén. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Dios nos anima. Dios nos anima a cada uno de nosotros a que vengamos a probar a Dios de nuevamente, en una forma fresca. Porque muchas veces, ¿verdad?, pensamos que porque I've been around for a while, he estado aquí y allá, y yo sé lo que está pasando, ¿verdad? Y pensamos que ya todo está hecho, que estoy bien, y lo que pasa es que nos secamos en el Señor y nos olvidamos del Señor. Y no hay nada como una experiencia, un encuentro fresco con Dios, que viene a traer una visión fresca de Dios, un entendimiento nuevo de Dios. Jeremías 29:13 nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, son nuestros encuentros con Dios que afirman lo que creemos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué es lo que proclamamos en nuestras vidas? En Hechos 26, capítulo 26, el apóstol Pablo está llegando al final de su jornada. Le ha servido a Dios por años y ahora es juzgado por su fe, es juzgado por su llamado, por su ministerio. Y si usted entiende algo de Pablo, Pablo estudió bajo los mejores maestros judíos. En cierto tiempo él dice: yo soy fariseo de los fariseos, soy maestro de maestros. Muchas veces usamos esa palabra fariseo para poner a una persona abajo, ¿verdad? Y la usamos en vez de hipocresía, decimos es un fariseo. Pero la palabra fariseo, el título fariseo, lo que quiere decir es maestro. Y Pablo era un maestro de la ley de Moisés. Era un hombre bien educado en las cosas de la religión, aún en las cosas de Dios, porque nos podemos educar en las cosas de Dios y no tener experiencia con Dios. Y ahora Pablo se encuentra ante el tribunal de los romanos, de Roma, y ante el tribunal de los judíos, que le juzgan por lo que él está haciendo, porque está predicando el evangelio de Jesucristo donde quiera que iba, porque sabía, conocía el llamado que tenía. Y Pablo, en defensa
comienza a compartir su experiencia con Agripa, con el rey Agripa. Y Pablo no usa su conocimiento del pasado. ¿Sabe lo que Pablo hace? Pablo comienza a referirse a su testimonio personal. Comienza a hablar sobre el encuentro que él estuvo en el principio de su llamado con Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 26, versículo 12 al 18. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y comisión. Y él está contando esto a Agripa, a rey Agripa, con comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, notemos, a mediodía, Pablo se recuerda aún el tiempo, la hora, cuando él tuvo este encuentro con Dios. Porque cuando tú tienes un encuentro, cuando tú tienes una experiencia de parte de Dios, nunca se te van a olvidar los detalles. Porque son los que animan tu fe y te alimentan tu fe. Y dice aquí Pablo, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Note cómo Pablo específicamente da los detalles, no solamente de su conversión, pero de las instrucciones que recibe de parte de Dios. Te he llamado para liberar a los pecadores de las manos de Satanás, para predicar la luz del Evangelio, el poder de Dios. Y Pablo lo dice así como es. Porque cuando tú tienes experiencia con Dios y tú conoces a Dios en tu vida de verdad, tú no le vas a temer al enemigo. ¿Y sabes qué? Tú vas a decir la verdad como la verdad es, así como es. Hoy vivimos, ¿verdad?, en una generación que queremos aguar todo. No queremos ofender a las personas, queremos, ¿verdad?, ir suave, comprometer el evangelio, ¿verdad? Go easy on them. No le diga la verdad ahí como es. Pero no Pablo. Pablo dice: por esto Dios me ha llamado, para predicar este evangelio que hace libre a los pecadores. Amén. Que hace libre a los pecadores. Porque nuestro problema, hermanos, nuestro problema no es un problema religioso, nuestro problema es el pecado. Y solamente la sangre de Jesucristo nos perdona y nos lava de todo pecado. Amén. Cuando yo me convertí, o
antes de convertido, que no era convertido todavía, cuando yo vine por primera vez a conocer a la casa que David Wilkerson había abierto para ayudarnos a los que estaban en las calles. Y el primer joven que yo conocí fue a Nicky. Y Nicky y yo éramos enemigos en las calles. Y ese día él estaba vestido con un suéter, un sweatshirt, y no estaba ni peinado. Y estaba ahí, estaba supuesto ser el director. Y yo lo veía a él. Y Nicky es bajito, y yo siempre he sido un poquito más alto. Y yo decía dentro de mí, pero ¿qué se cree este? ¿Qué tiene este que me va a ayudar a mí? Y Nicky viene y me confronta así, me lo dice en la cara y me dice, mira, tu problema no son las drogas, tu problema es que tú tienes pecado en tu vida y tú necesitas a Jesucristo. Y me lo dijo ahí como es. Porque esa es nuestra experiencia en Cristo. Que nuestras experiencias en Cristo son claras. Son sí o no. La palabra de Dios nos enseña, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Amén. ¿Cuántos creen eso en esta tarde? Aleluya. Es como el hombre que Juan, el Evangelio de Juan nos habla, el hombre ciego, que tiene un encuentro con Jesucristo y Cristo se llega a él y Cristo toma barro y luego escupe en el barro, ¿verdad? Y ahí hace una mezcla de barro y se la pone en los ojos. Y la palabra de Dios nos enseña que el ciego quedó sano. Y luego los judíos vienen, los fariseos vienen, ¿verdad?, a interrogarlo. ¿Cómo él pudo proclamar que Dios lo había sanado? Porque no querían aceptar que fue Cristo el que lo sanó. Porque para ellos Jesús era un pecador. Y los pecadores no pueden hacer esto. Y lo interrogaron 3 veces, lo interrogaron. ¿Cómo tú puedes decir que tú eras ciego y ahora ves? Porque tuviste un encuentro con este pecador. Y luego no le creyeron y fueron a la familia, le hablan a la familia. Los padres confirman que sí, en verdad, había recibido un milagro. Y de nuevo vienen al ciego, al que era ciego. Y dice Juan 9, 24, 25, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. En otras palabras, no le des crédito a Cristo. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, el que había sido sanado, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es la certeza de tu fe. Es lo que edifica nuestra fe, nuestra experiencia personal, le añade a tu fe. Sí, Señor, amén. Que entre más tú conozcas a Dios, más seguro tú vas a estar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Así que el poder de las experiencias en Cristo nos sostienen en las cosas de Dios. Vamos a regresar a Samuel. Cuando David está frente al rey Saúl y está frente a un desafío del gigante Goliat que está amenazando a los ejércitos de Israel. Y de momento David que era un joven, no era un soldado. David, la Biblia nos enseña que simplemente era un joven, posiblemente 15, 17 años de edad. Y de momento se presenta porque él escucha que hay una batalla que se está desarrollando y los filisteos están amenazando a los ejércitos del pueblo de Israel. Y no hay nadie que se confronte a este gigante. Pero David escucha.
Y la Biblia dice que David entonces se presenta ante Saúl. Y Saúl estaba dudando que este joven tenía lo necesario, porque el enemigo era un campeón. El enemigo era un gran soldado. Aún yo creo que la espada del enemigo era más grande que David. Pero mire lo que dice la Biblia, 1 Samuel 17, 34, 37. Mire lo que dice. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantara contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová. Todos decimos otra vez: Jehová. Dígalo otra vez: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me liberará de la mano de este filisteo. Yo no tengo espada, pero tengo experiencia. Amén. Tengo experiencia con Dios. David no simplemente estaba allá. Yo he estudiado mucho a David. Y David no estaba simplemente en la casa de su padre manteniendo esas ovejitas. Él tenía la unción de Dios. Él tenía el poder de Dios sobre su vida. Y allá, mientras los hermanos estaban en el campo de guerra, que estaban en el campo de guerra pero no estaban peleando, no estaban haciendo nada porque no se atrevían, estaban llenos. La Biblia dice que las rodillas, las piernas le temblaban, porque es lo que el diablo quiere que tú pienses, ¿verdad? Él es muy grande para mí, ¿cómo yo lo voy a vencer? ¿Verdad? Es lo que este mundo nos dice a nosotros como iglesia, ¿verdad? Que debemos de temer porque no tenemos nada. Pero qué equivocado está. Porque allá, mientras David estaba con esas ovejitas, también estaba buscando a Dios. Y Dios estaba con él. Y cuando llegaba el león, cuando llegaba el oso, aleluya, el poder de Dios se manifestaba en la vida de ese joven de tal forma que él pudo matar al león y al oso, aleluya, y salvar esas pobres ovejas. Por eso es importante que nosotros busquemos experiencia con Dios. Porque todos tenemos oportunidad de servirle a Dios. Todos tenemos, Dios provee, sea leyendo la palabra de Dios, sea la oración, sea en nuestras rodillas. Yo creo que uno de los lugares a donde Dios nos enseña cosas tremendas es cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos como el cuerpo de Cristo, amén. El libro de los Hechos nos dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. Y porque oraba, ¿verdad? Porque la iglesia oraba, Dios envió ángeles a la prisión y liberó a Pedro. Como iglesia hoy más que nunca, es importante que busquemos a Dios. No te quede estancado. No te quedes estancado a donde Dios te tiene ahora. Amén. No te quede ahí. Aleluya. No te quede en ese lugar. Porque Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Todos sabemos la historia, ¿verdad? David entonces se confrontó a Goliat. Tomó 5 piedras. Solamente tuvo que usar una de ellas. Y el versículo 49 nos dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó
de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. En la frente, porque si vamos a vencer al diablo tenemos que darle en la cabeza. En la cabeza, ¿verdad? Esos problemas solamente van a ser destruidos cuando le damos en la cabeza en el nombre de Jesucristo. Cuando nos confrontamos con esos demonios, ¿verdad? En la cabeza. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Es maravilloso lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Yo no me canso de esperar cosas nuevas en Cristo. Sí, amén, aleluya. Yo he estado en el ministerio ahora 50 años. 50 años, más de 50 años sirviéndole al Señor. He visto esta obra levantarse de la nada. De la nada. Cuando han habido tiempos secos, tiempos cuando nos hemos encontrado en un valle que aparentemente no hay solución. Y cuántas veces Dios estira su mano de poder y Dios abre las puertas y Dios hace milagros. Uno de los milagros le estaba yo contando al pastor de Miami cuando estábamos en el comienzo de nuestro ministerio. No había dinero y era difícil. Estábamos corriendo estos hogares sin dinero. Nosotros no cogemos dinero del gobierno. Todo esto es por fe y la oración. Y el gobierno nos ha ofrecido millones de dólares porque tenemos las camas, tenemos los hogares. Nosotros cualificamos para ayuda del gobierno, pero no la queremos. ¿Saben por qué? Porque si hay alguien que va a limitar la fe de la iglesia es el gobierno. Y el gobierno no es el que Dios ha mandado a sostener la iglesia, sino Él ha mandado al Espíritu Santo, al poder de Dios. ¿Amén? El poder de Dios. Y recuerdo cuando estábamos en una sequía, Carmen y yo estábamos orando, debíamos como $20,000, $25,000. Y en ese tiempo $25,000 era como $1 millón. Y no sabíamos cómo íbamos a pagar los biles. Y de momento nos llega un sobrecito en el correo. Y no llegó a la oficina, llegó a nuestra casa personal. Y era un sobrecito simple, con un cheque y una notita. Y la notita decía: hermano Víctor, llena el cheque por la cantidad que necesite. El cheque estaba blanco, estaba firmado. Estaba firmado, el cheque estaba firmado. No tenía fecha, ni tenía cantidad, pero tenía firma. Y yo al principio pensé, esto tiene que ser un chiste. ¿Cómo alguien va a mandar por el correo un blank check y decir, llena la cantidad, lo que sea? Y yo recuerdo que lo compartí con algunos de los staff nuestros y algunos me decían, pues hay $1 millón. No, esto no es así, esto no es así. Tenemos que ser rectos, porque Dios te da lo que necesitas. Y pasaron 2 semanas, yo cargué el cheque conmigo por 2 semanas. Estaba ardiendo, me estaba quemando. Pero estaba orando porque no sabía si era un chiste o qué. Y de momento recibí una llamada de un hermano que estaba en el hospital. Y me llamó del hospital. Yo he estado en el hospital aquí 2 semanas. Te escribí el cheque hace una semana. Y mi esposa me dice que tú no has cambiado el cheque, no lo has llevado al banco. ¿Qué? ¿Tú crees que no hay fondo? Si quieres, regrésalo. Yo dije, no lo voy a llenar. Y le dije, pero ya sabes que desde que mandaste el cheque, los biles también han crecido. Y ya los biles estaban casi $30,000. Me dice, llena el cheque. Tomé el teléfono, guindé el teléfono, llené el cheque y pagamos todos nuestros biles. Dios es fiel. Y
Son experiencias, hermanos, que edifican nuestra fe. Edifican nuestra fe. ¿Verdad? Y Dios nos demuestra estas cosas para edificación. Muy bien, vamos a ver que el poder de nuestras experiencias también nos equipa. Y voy a terminar con esto. Nos equipan para nuestras batallas. Que las experiencias nos recuerdan de las promesas de Dios. Y nos equipan porque no hay nada que te asegure tu fe más que las promesas de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel en sus promesas? ¿Cuántos saben que lo que Dios ha comenzado lo va a terminar? Aleluya. Están contentos, ¿verdad? Porque lo que Dios comienza lo va a terminar. Deuteronomio capítulo 6, Dios le habla a Moisés que le hable a su pueblo. En el versículo 20 y 23 dice la palabra: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirá a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón y de Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Vamos todos a decirlo, mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros y grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nosotros, de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Sabe lo que estaba haciendo Moisés? Equipando al pueblo. Equipando al pueblo con las promesas de Dios, con las experiencias que Dios le había dado a su pueblo, que habían de ser de fortaleza y de ánimo para cada uno de nosotros. Que cuando escuchemos estos testimonios y cuando recordemos, oh, qué grande es Dios, miren lo que Dios ha hecho, aleluya. Y quizás estamos confrontándonos con un gran enemigo, que podamos animarnos para saber que mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Y su nombre es Jesucristo. Que no hay nada difícil, nada imposible para Él. Una de las batallas más grandes en la palabra de Dios fue la confrontación del pueblo de Dios contra Josafat, y se encontraron confundidos, no sabían qué hacer, pero Josafat hizo lo más espiritual que podía hacer, y era entrar en oración con Dios. Y cuando entró en oración con Dios, comenzó a recitar el pasado, las promesas de Dios, que la tierra que el enemigo quería quitarle, ya Dios se la había dado a su siervo Abraham. Ya Dios había peleado por esa tierra, y esa tierra había sido prometida al pueblo de Dios. Y miren, hay promesas que Dios nos ha dado, hay palabras que Dios le ha dado a la iglesia, amén. La palabra de Dios me enseña, ¿verdad?, que el infierno nunca avanzará más que la iglesia. Que no hay demonio, no hay potestad de las tinieblas que sea competencia para la iglesia, pero al contrario, Dios nos ha dado una unción y nos ha dado promesa y nos ha dado poder, ¿verdad?, para vencer al enemigo y obtener las victorias necesarias. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando Josafat se confrontó con las naciones que vinieron a quitarles la tierra, Dios le dio promesa. Y ahí, en medio del pueblo, en el versículo 14-17,
dice la palabra de Dios, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Yael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y le dijo: oí, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Hay tantos cristianos que están peleando la batalla espiritual solo. Están tratando de derrotar al enemigo con sus propias habilidades, su propio conocimiento. Y luego nos frustramos y no sabemos por qué estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué es que estamos pasando por tanto? ¿Por qué es que el diablo nos tiene tan confundidos y nos lleva de aquí y de allá? ¿Por qué es? ¿Por qué es que no sentimos paz? ¿Por qué es que no tenemos gozo? ¿Por qué es que me siento como que no tengo las fuerzas suficientes para vencer? Porque estamos peleando la batalla con nuestras propias fuerzas. Pero el Señor nos dice: la batalla no es tuya. No, la batalla no es tuya, la batalla es mía. Es mía, dice el Señor. Aleluya. La batalla es mía, y todos sabemos, ¿verdad?, que al final cuando Josafat prepara a Judá y el pueblo para confrontarse a los enemigos, el Señor envía a sus ángeles. Y Dios le da victoria a través de sus ángeles. Y no tenían ni que levantar una sola espada, porque ya Dios había vencido al enemigo. Mira, la victoria ya está hecha. Amén. Amén. Lo que Dios está esperando es que tú te prepares con una experiencia en tu vida, con unas experiencias, con un encuentro fresco y nuevo con Dios. Cada día yo le pido al Señor: Dios, ayúdame a encontrarme contigo de nuevamente. Una experiencia fresca, una experiencia nueva. Amén. No te estanques a donde estás. Deja que el Espíritu de Dios venga y traiga una revolución espiritual en tu vida. Aleluya. Y te levante y te eleve. Aleluya. Y te traiga a la presencia del Dios vivo, el Dios santísimo. Aleluya. Porque para Él no hay nada imposible. Voy a concluir con esto. Me recuerdo en cierta ocasión cuando yo estaba en las pandillas. Yo tenía un rifle, tenía 2 pistolas. La película no enseña todo eso porque no podían hacerla muy fuerte, porque si no la tenían que hacer R-rated. So, tuvieron que mantenerla leve, o sea, liviana. Pero yo viví una vida horrible. Y en cierta ocasión me encontré en la azotea del edificio donde vivíamos en el 2º piso, pero el edificio era de 5 pisos y no había elevador. Y una tarde yo estaba arriba en el roof, como dicen, en la azotea, arriba. Estaba a las afueras del edificio y estaba con mi rifle, y de momento me llegaron 4 enemigos de una pandilla que eran enemigos de la pandilla que yo estaba. Y de momento me atacaron, comenzaron a patearme en el suelo, a darme fuerte, y la intención era que me iban a matar. Y me levantaron así los 4 y me llevaron al borde del edificio y me iban a tirar del edificio para matarme. Pero esa semana mi madre estaba en ayuno y en oración toda esa semana. Y yo vine a saber esto después.
ella estaba en oración y esa tarde estaba lavando los trastes, los platos en la cocina, y mientras estaba lavando los platos así, escuchó una voz que le dice: Víctor, he's in trouble, está en problema, está en peligro, Víctor está en peligro. Fue la voz que escuchó: Víctor está en peligro. Y ella de momento, ella sabía que yo estaba allá arriba, porque yo pasaba horas allá arriba. Y tiró los platos, salió corriendo del apartamento a donde vivíamos y comenzó a correr 3 pisos sin elevador. Comenzó a correr lo más fuerte, lo más ligero que ella podía, y cuando llegó a la puerta que abre hacia la azotea, sí, ella se tiró así sin saber, pero ella sabía que Dios le estaba hablando. Y cuando esos 4 jóvenes vieron que ella llegaba, me soltaron. Yo creo que se espantaron, se asustaron y me tiraron al suelo. Gracias a Dios que no me tiraron por la azotea para abajo, si no estuviera predicando aquí, porque eran 5 pisos. Wow. Y comenzaron a correr, y Dios usó esa experiencia no solamente para salvar mi vida, pero es una experiencia que Dios me ha enseñado que Dios nos ama. Amén. Dios conoce todas las cosas. Amén. Y no hay nadie que va a hacer lo que Dios puede hacer en tu vida. Y esas experiencias así, cuántas más experiencias que yo ahora se le he pasado a mis hijos, y ahora ellos se lo están pasando a los nietos, para que ellos conozcan personalmente a este Dios que es un Dios personal, un Dios que nos ama, un Dios de liberación, un Dios de milagro, amén, que no hay nada difícil para Él. En esta tarde quiero desafiarte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pararnos ante el Señor. Yo quiero desafiarte a que busques una experiencia fresca. Posiblemente Dios habla a través de los sueños. Dios habla también sobre las visiones, a través de las visiones. Dios habla a través de la palabra de Dios. Dios habla a través de la oración, amén. Dios habla a través de la profecía. Dios obra en la iglesia, amén. ¿Cuántos saben que Dios obra en la iglesia? Porque la palabra del Señor nos dice que donde hay 2 o más, ahí está Cristo con nosotros. Pero yo te voy a desafiar a que busques una experiencia fresca, algo nuevo en el Señor. Y si tú tienes hambre para un encuentro fresco con Dios, ven al altar ahora mismo. Ven, vamos a orar. Párate aquí, vamos a orar.